Hola Olivia, buenos días, ¿me escuchas? Hola, papá, sí, sí, la escucho. Sí, perfecto, espérame tantito, déjame jalar bien el micrófono, porque si no, a ver, vamos a proyectar y vamos a continuar. Ok, tenían una tarea que era acerca de la definición y el concepto de derecho notarial, si mal no recuerdo, es lo que tenemos en la primera semana. ¿Qué encontraron? Nada más una sola definición, nada más díganme la definición y el autor, nada más. Hola, Clau, buenos días. A ver, allá Carla, Brian, Olivia, cualquiera de los tres. Lo que checo, lo de mi vacuna, espérenme tantito. Caramba. Sí, me toca hoy a las 3 de la tarde, pero nos pidieron más requisitos que los anteriores, entonces sí ya nos piden así como recibo de pago, como carta de la escuela, o sea, empiezan a pedir así como varias cosas. Y ya saben, ¿verdad? A la mera hora. Pero ya, creo que ya. Ya hace rato me regresan, ya sabrán por qué. Bueno, sí, digo, sí es un problema. La verdad es que los registros están muy malos porque no tenemos una categoría. Digo, si ustedes cuando entraron les aparece, ¿no? Por ejemplo, 18 más, les aparece así. En nosotros no nos aparece, o sea, solamente nos aparecen embarazadas, de más de 40, y así sí nos complicó un poquito ayer el registro, pero bueno, digo, al parecer el problema va a ser el gentío que va a haber al rato, porque a comparación de la primera dosis, que fue la de Cancino, no tuvimos el problema porque dieron muchas sedes, hubo muchas sedes en Puebla. Y ahorita no, al parecer todos nos vamos para el centro expositor. Entonces, y aparte ahí, pues convergen todos los demás grupos. Entonces, híjole, va a estar un poquito delicado, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahora sí, Brian, Carla, Olivia, alguna definición que tengan de cualquier autor que quieran, no hay problema. Eh, el autor que encontré se llama José Máximo Paz y decía que el derecho notarial es el estudio del conjunto de normas jurídicas contenidas en diversas leyes que reglan las obligaciones y modalidades a que deben sujetarse el ejercicio activo de la función del escribano como regente o adscriptor de registro de contratos públicos. Perfecto, muy bien, Carla. Sí, de hecho ahí sí se dieron cuenta, bueno, en la definición de su compañía, y yo creo que varios convergen exactamente en la misma idea, dependiendo del autor, en la parte de que también se les denomina escribanos. Esta, digo, no está mal, básicamente tiene que ver con una concepción histórica. Nosotros no entramos tanto como a la cuestión histórica, vamos a entrar más adelante, pero sí tiene que ver mucho con la cuestión histórica, ¿no? De la función notarial. En ese momento se conocía que aquellas personas que desarrollaban estas funciones de dar cierta certeza o cierta fe a los documentos, pues se les conocía como escribanos, porque obviamente lo que hacían pues, era redactar, escribir, escribir. Y la mayoría de ellos estaban no en tierra, la mayoría de ellos estaban en mar, porque obviamente se requería que la certeza se diera a documentos en los cuales pues no tenían la posibilidad de allegarlos, en este caso pues en alguna cuestión terrestre, de ir con cualquier autoridad. Entonces en ese momento pues había ciertos actos protocolarios o ciertos actos con consecuencias jurídicas que decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si nos desembarcamos hasta en 3 meses, pues no es que se quede sin algún efecto. Entonces lo que hacían, pues es que subían a bordo, digamos, desde el inicio del trayecto, a un sujeto que era el escribano y que se encargaba de hacer estas funciones. Por eso encuentran a veces como la concepción, vamos a decir, pero vaya, es meramente histórica. Ahora, ya nada más alguien más, ya sea de acá, de sus dos compañeras que están en este caso en presencial, o ustedes que se encuentran allá en síncrono, cualquiera que me quiera dar cómo quedó la estructura de su concepto, o sea, su concepto personal o su concepto propio, ¿no? Que es el que al final de cuentas pues, vale, ¿no? Más que todo. ¿Por acá alguno de ustedes dos? Puesto que es un conjunto de normas que igual puede llevar jurisprudencias en diferentes puntos de vista doctrinarios, en el cual se habla de qué es el notario, cuáles son sus características y lo que hace. Que no solamente, bueno, yo lo conocía porque hacía escrituras y va más allá de
Claro, efectivamente, su compañera nos habla de la cuestión de que no solamente es un conjunto de normas, sino que también tiene que ver con la parte de la doctrina, con la parte de la jurisprudencia, porque ellos en su actuar jurídico, pues claramente se auxilian de otras áreas. No nos olvidemos que el requisito básico, pues es que son abogados, ¿no? No son de alguna otra rama de estudio, por ende, pues no pueden dejar atrás como el ejercicio prácticamente de la carrera de Derecho, por ende, pues sí utilizan todas estas herramientas. Algo bien importante que comentaba su compañera aquí en presencial, el asunto de que siempre que escuchamos hablar de un notario, efectivamente decimos, el sujeto que nos elabora una escritura y ahí lo dejamos. Y la realidad es que no, la realidad es que su labor pues es más amplia. Por eso hay tanto filtro que vamos a ver ahorita en un ratito para poder acceder precisamente a la carrera notarial. Bueno, ¿ya alguien más gusta participar? Adelante, Clau, y ya contigo cerramos. El derecho notarial es aquel sistema que contiene disposiciones legislativas, las cuales deben realizarse de manera reglamentaria, donde se da el uso de decisiones jurisprudenciales y disciplinarias. Esto con el objetivo de que se lleve a cabo un buen funcionamiento notarial. Ok, su compañera nos habla más de la cuestión de la actividad, o sea, la parte de cómo se debe desarrollar la actividad, pues obviamente basándose en cuestiones legales. No recuerdo si ustedes les dejé, y ahorita me lo van a recordar, porque tengo también la materia en sabatino, que investigaran acerca de si el notario era autoridad o funcionario. ¿No se los dejé? Si no se los dejé, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a platicar de esa parte. Que yo recuerde, no, nada más nos dejó lo de los conceptos. Los conceptos, no se preocupen, no hay ningún problema. Ya me acordé porque nosotros hicimos toda la introductoria en cuanto a lineamientos de trabajo y todo lo demás el día lunes. Lo vamos a ver porque es bien importante. Su compañera hacía el comentario con respecto a que deben de trabajar conforme a la ley. Sabemos que cualquier autoridad, cualquier organismo, cualquier dependencia, cualquier funcionario, todos debemos actuar conforme a la ley. Pues obviamente el notario pues no iba a ser la excepción. Vamos a ver más adelante cómo lo vamos a clasificar, porque muchas de las veces escuchaba un comentario el día, y eso creo que sí les hice el comentario a ustedes. El día sábado uno de sus compañeros muy acertadamente decía, bueno, es que el notario es un auxiliar del Poder Judicial, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ende, pues yo deduzco que pertenece al Poder Judicial. Por supuesto que es un órgano o una parte auxiliar, o sea, lo ayuda a ciertas cosas o a ciertas actividades, pero eso no quiere decir que dependa del Poder Judicial. Vamos a ver la parte de las elecciones que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, pero pues eso nos deja de ver a quién pertenece, al Ejecutivo, al Judicial, es independiente, quién lo regula, de quién depende. Bueno, vamos a ver más adelante esa parte para saber si realmente es un funcionario o si realmente es una autoridad. Hasta la fecha todavía hay personas que confunden todavía esa parte, ¿no? Que ya hayan ingresado y dicen, no, pues es que es un, no sé, es una dependencia, ¿no? De tal secretaría o de tal. No, la realidad es que no. Y vamos a verlo precisamente en una lectura. Bueno, vamos a continuar, denme un segundo para que les ponga, a ver si nos quedamos aquí. Nada más vimos la parte de sus características, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Digo, la parte de nuestra naturaleza jurídica en cuanto al derecho notarial está por demás, porque tiene que ver mucho con la parte de la certeza, ¿no? Llegó un momento en que los actos jurídicos se empezaron a dar de manera más reiterada y se empezaron a dar entre más personas, y por obvio, pues había una cierta desconfianza, ¿no? Al generar actos jurídicos, porque ya había de por medio negocios pues muy importantes. Por eso se necesitaba un sujeto imparcial que pudiera darnos la certeza, la veracidad pues, del hecho jurídico que se estaba tratando, y pues ahí que surge propiamente la figura del notario, en aquel momento escribano, y posteriormente pues el derecho notarial, porque ya que existía el sujeto no podía actuar conforme él quisiera, porque si no también íbamos a caer en lo mismo, ¿no? Íbamos a caer en abusos, en excesos, en violaciones. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se hacen las reglas del juego para el notario, ¿no? Y para toda su función notarial. ¿Qué quiere decir? Pues este conjunto de normas, que ahí es donde entramos nosotros, que es donde entra propiamente el derecho. Bueno, ahora, para hablar pues claramente del derecho notarial, pues una de las partes más importantes que tenemos que tocar, pues es quién es el notario, ¿no? Este sujeto que se encarga de realizar todas estas actividades. Bueno, pues el notario básicamente pues es un profesional en derecho
que claramente tiene la autorización, porque la autorización se la da el Estado, lo embiste de fe pública, para que precisamente pueda darle fe a los actos o en su defecto fe a los contratos que se están celebrando, ¿sí? Este es el notario. Indistintamente de lo que les comentaba, ahorita les voy a enseñar la lectura para que abordemos un poquito la parte de si es funcionario o si es autoridad, porque básicamente no es lo mismo. Ahora, en este caso es muy importante porque en la cuestión del notario, el notario se encarga de darle forma también a la voluntad de las personas. Esto es muy importante. El notario no solamente se encarga de darnos certeza, también tiene que darle forma a la voluntad de las personas, de aquellos que estén celebrando los actos jurídicos. Les pongo un ejemplo. Ahorita que pasó en este caso en septiembre del año pasado, y así ocurre cada septiembre o cada año en este mes, surge la parte del mes del testamento, ¿no? Que es muy, digo, todos por demás lo hemos escuchado, septiembre, mes del testamento, en donde todas las notarías entran como una especie de convenio en la cual reducen sus costos para que precisamente las personas pues, puedan generar su testamento, protocolizar su voluntad. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces las personas argumentan que no generan un testamento, pues por la cuestión económica, porque a veces pensamos que es excesivamente caro y bueno. Entonces, a honor a esto, pues se hace el mes del testamento. Aquellos sujetos que llegan a testar precisamente ante el notario, pues no nos olvidemos que muchas personas pues, son sujetos normales, o sea, no tienen el conocimiento del derecho, no saben qué es un decuyus, no saben absolutamente nada. Entonces, ellos solamente llegan ante el notario y le dicen, bueno, pues es que yo quiero hacer mi testamento, y ya. Y el notario es el que se tiene que encargar de darle forma legal. ¿Qué necesita? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué documentos? ¿Si testigos? ¿Si no? ¿Si la persona está en condiciones de hacerlo? ¿No? Etcétera. Entonces, el notario también se encarga de formalizar esta voluntad de las personas y es muy importante. El notario también, aparte de esta parte de voluntad, también redacta los instrumentos. Recordarán el día lunes que platicábamos y que decíamos que una de las características importantes del derecho notarial, pues era precisamente que era un derecho instrumental. Y decíamos, ¿por qué instrumental? Pues porque sí nos materializa su trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo lo materializa? Pues nos lo entrega, ¿no? O sea, nos entrega un instrumento, nos entrega un documento en donde está, pues obviamente, el acto jurídico que necesitamos. Pues eso también lo hace precisamente el notario. Y tanto esta formalización de voluntad como a esta redacción de documentos, pues claramente lo que le brinda el notario no solamente es el hecho de hacerlo, sino en automático sabemos que con ese documento tenemos la certeza de que son auténticos, ¿no? O sea, de que no hay falsedad, de que no hay alteración, de que no hay ahí alguna situación a comparación que si lo hiciéramos entre particulares. Ahora, algo bien importante, porque muchas de las veces, y eso lo van a escuchar muy frecuentemente con sus clientes o con sus usuarios, es precisamente que dicen, bueno, ¿pero para qué? Pues no, si podemos hacer la compra entre nosotros dos, pues como, ¿para qué lo vamos a llevar ante el notario? ¿No? Si es un gasto más, tal vez tiempo, entonces mejor no. Ah, bueno, porque resulta que aparte de toda esta situación, de que sus documentos son instrumentos públicos, de que en dado caso de suceder algún problema o alguna litis, hola Jessy, adelante, o alguna litis o cualquier cosa, ¿qué sería lo que pasa? Bueno, aparte de todo esto, aparte de jugar el papel de prueba plena, o sea que ya no tendrían que hacer absolutamente nada, ya no tendrían que llamar a peritos, a testigos, ya no tendrían que hacer nada, el instrumento tal cual tiene esa validez, salvo que lo refute, que yo les puedo decir que para refutar un documento notarial es muy complicado, o sea, la realidad es muy difícil que un notario se pueda someter a algún acto de alteración, porque obviamente de por medio pues está su trabajo, y su trabajo no es nada, digamos que no es poco redituable, es muy redituable, y eso es para si alguno en algún momento se quiere convertir en notario, es un trabajo muy redituable, por eso hay tan pocos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues su trabajo es tan delicado y es tan bien pagado que no se la van a jugar por una alteración de un documento, ¿sí? O sea, tendrá que haber muchísimo de por medio.
Entonces, en automático ya tenemos esta certeza, ¿no? Esta certeza de tener un instrumento prácticamente irrefutable. Pero otra cosa muy importante, conservan los originales, ¿sí? Que es algo que muchas de las veces no pasa entre los actos que se celebran entre particulares. Les pongo un ejemplo. Y a todos nos ha pasado más de una vez de manera personal, de manera familiar y lo van a ver de manera profesional. Sobre todo en documentos viejos, eso es muy importante. Luego pasa que la escritura, que el documento, que la certificación, ¿quién sabe dónde está? Pues es que resulta que ahorita vamos a ver los documentos y resulta que pues mi abuelito ya se murió. ¿Y dónde está la escritura? ¿Quién sabe? ¿Y dónde está el contrato de compraventa? No, pues quién sabe. O luego no se acuerdan, o luego, pues este creo que ya ni servían, pues como ya habían pasado muchos años, pues ya lo tiramos, ya tiramos el contrato, ¿no? Entonces todo eso genera un problema, porque cosas que pudieran ser o procedimientos que pueden ser tan sencillos, ustedes ya lo trabajan en la materia civil, se vuelven bien complicados por esta falta de documentos, ¿no? Porque se extravían, se pierden, se modifican. Todos sabemos que también los papeles o los documentos guardados en ciertas condiciones se alteran. Es muy delicado tener documentos, sobre todo en mucho tiempo. La humedad juega un papel muy importante, alguna cuestión climática, es más, hasta un desastre natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues acá los notarios se hacen cargo del 100%. A mí no me interesa lo que pase, yo no sé lo que pueda pasar. Pero siempre y cuando el notario tenga mi documento, él se tiene que hacer 100% responsable del mismo, ¿sí? Entonces tenemos esta facilidad o tenemos vamos a decir que ventajas que nos entrega la función notarial a nosotros como usuarios, ¿no? Y próximamente pues a los usuarios de ustedes como abogados, porque muchas de las veces el abogado es el intermediario. La persona no va directamente a la notaría, ¿no? Porque no sabe. Entonces va con el abogado y pues el abogado tiene que hacer ahí bolas con toda la situación de los documentos, de qué pide el notario, ya saben más o menos los costos, qué notaría trabaja más rápido, los costos varían, porque si algo es un hecho es que también entre notarios y entre notarías varían los costos. Por eso muchos documentos, en este caso del estado, los mandan para otros estados o para otros municipios. ¿Por qué? Pues por el coste del notario, ¿no? Pero bueno, la certeza es que ellos van a conservar los originales y de alguna manera, buenos días, adelante. Y obviamente nos expiden los traslados, ¿no? Eso también es otra de las ventajas, ya no tenemos que andar ahí buscando y dando mayor situación. Bueno, ahora, vamos a hablar de un tema muy importante, porque digo, al final de cuentas, hablamos mucho del notario, hablamos mucho de la función notarial y hablamos mucho de este derecho notarial. Pero básicamente todos estos giran en torno a una sola cosa, ¿no? Que decimos, pues es que el notario está investido de la fe pública. Y si él no tuviera esta fe pública, pues no serviría de nada su función. Básicamente seguiría siendo cualquier persona, ¿no? Necesita fe pública que le brinde el Estado para que pueda darle esta autenticidad, para que pueda darle esta certeza a los documentos, ¿sí? Vamos a hacer una lluvia de ideas. Déjenme ver. Técnicamente ustedes son 18, en aula hay 9, bueno, en sesión son, y acá tengo a 4 de sus compañeros, o sea, son 3. No van a pensar mucho, no me van a dar un concepto, solamente me van a dar la primera idea o la primera palabra que se les venga a la cabeza cuando escuchan la palabra fe. Primero fe y luego hablamos de la fe pública, ¿sí? Así como me aparecen Alex, Brian, Clara, Dana, Edgar, Eladio, Carla, Marjorie, Olivia y ya de acá sus 4 compañeros, ¿sí? Adelante, Alex, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra fe? Pues yo pienso es como que tiene un valor o validez. Un valor o validez, ¿ok? Brian. Pues cuando yo escucho la palabra fe, tengo por entendido como confianza y legalidad. Ok, legalidad, confianza, Clara. Es como de creer en algo o estar como que, bueno, teniendo la seguridad. Ok, creencia, seguridad, muy bien. Dana.
A mí se me viene que da certeza y legalidad a, pues de esta forma a un papel, ¿no? Ok, ya nos vamos más como que en la parte de fe pública, certeza o legalidad. Siguiente, Edgar, creo que es Edgar, ¿no? Sí. Sí, creo que sí soy yo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es la parte de formalizar, o como dice mi compañera, de legalizar un documento. Es esa como responsabilidad que le brindan a esta persona eh, para que pueda hacer las cosas como sin, ¿cómo llamarlo? Sin pedir opiniones a un tercero, ¿me explico? Lo hace porque él sabe que es así, sabe que está correcto y tiene esa certeza, su firma o ese documento ya legalizado, digámoslo. Ok, sí, la parte de la certeza, o sea, dice, pues es una responsabilidad porque pues, ya no hay un cuestionamiento previo, ¿no? Y ahorita vamos a platicar del por qué. Muy bien, de ahí, Eladio. Eladio yo creo que nos va a escribir. Carla. Para mí la fe sería como creer en esa persona sin esperar como nada, darle como todo el poder de poder hacer algo, no sé, algo Okay. así. Claro, la parte de la creencia, ¿no? Marjorie ya me mandó mensaje, dice que es la que garantiza la autenticidad de los documentos públicos, ¿no? Obviamente ya yéndose más a la parte de fe pública. Olivia. Yo creo que la fe es la certeza, la validez que le da. Ok, certeza y validez, muy bien. Por acá sus compañeras, acá adelante, por favor, vamos así. Creencia, ok. Por acá. Confianza. Por acá. Ok, actuar de una manera correcta. Por ahí adelante, Jessy. Esperanza, ok. Si se dan cuenta, todos tienen que ver con esta parte de creer, ¿no? O sea, como que de saber, de tener la certeza de que lo que yo creo es correcto y está bien, ¿sí? O sea, obviamente sin mayor cuestionamiento y sin mayor situación. Efectivamente, etimológicamente tenemos un par de vocablos que son el origen etimológico de la palabra fe. Por un lado tenemos del griego pistis y por otro lado tenemos del latín fides, ¿sí? Básicamente ambas palabras significan confianza, como la mayoría de ustedes, digamos que se congregó en la misma idea. ¿Qué quiere decir esta parte de confianza? Pues obviamente la seguridad, básicamente en la palabra del otro. O sea, más allá de la cuestión del hacer, de la cuestión del hecho, tenía que ver el origen etimológico en una confianza de lo que alguien más dice, ¿sí? En automático la fe la podemos poner en otro orden de palabras, como que es una aceptación, esta aceptación que nosotros damos a que es verdad algún fenómeno. O sea, no lo vemos, tal vez no lo presenciamos, tal vez no nos consta, pero por el simple hecho de que lo dice tal sujeto, tal persona, lo damos por cierto, ¿sí? Si nos damos cuenta, digo, la mayoría de esta concepción, por lo menos de esta concepción originaria, pues tiene que ver con una cuestión pues, religiosa, ¿no? Con una creencia religiosa, que es ahí donde más vinculamos la parte de la fe, indistintamente de nuestras creencias, indistintamente de esa parte de lo que nosotros demos por cierto, pues obviamente, ¿qué pensamos? ¿Nos consta? ¿Lo hemos visto? No, ¿lo vivimos? Tampoco, pero si en cambio tenemos dentro de nosotros una certeza de que es así, ¿no? Y ahí lo dejamos, no lo cuestionamos. Bueno. Técnicamente no solamente el origen se daba con respecto a una parte, vamos a decirlo que religiosa, también obedeció mucho como una parte de estudio filosófico, ¿sí? En algún momento existió una corriente, no nos vamos a meter tanto en esa parte, pero había una corriente de filósofos idealistas, ¿no? Como su propio nombre lo dice, bueno, creo que nos da mucha forma de a qué se refiere. Precisamente los filósofos idealistas ya buscaban tener un equilibrio, o sea, no solamente irse a la parte de la fe ciega, sino también llevarse a una parte de un sentido o de una conclusión que fuera científica, algo que sí tuviéramos la posibilidad de comprobar.
¿Por qué? Pues porque obviamente si solamente utilizáramos la fe ciega, pues ya hemos visto cuántas desgracias se han ocasionado en base a esa fe ciega, ¿no? Entonces nos dicen, no, pues imagínense, ¿cómo vamos a creer en cualquier sujeto sin importar lo que diga, solamente con el convencimiento que dicen las cosas, ¿verdad? No, empezamos a cuestionar, empezamos a sujetar a pruebas, y bueno, con eso ya llegamos a conclusiones científicas, y ahí sí, podemos combinar nuestra fe, pero también con una base hipotética o con una base científica, ¿sí? Esto no nos aleja que hay muchísimas cosas que no se han podido demostrar, por lo menos desde la parte de la praxis, no se ha podido demostrar, pero por lo menos tenemos una base o tenemos un vestigio científico que pues bueno, le ayuda a darle como el rumbo, ¿no? Y ya con esa parte ya nos quedamos como con ese tipo de fe, ¿no? La creencia, bueno, la creencia de esta parte que vinculamos mucho con la fe, pues obviamente es algo que nosotros damos sentado por verdadero, aún así no se haya comprobado, ¿sí? Ahora, esta fe no solamente sobreentiende cuestiones de facto, o sea, cuestiones de hecho, sino hasta cuestiones de actitud, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que también incluye la parte volitiva y la parte intelectual. Ponemos un ejemplo muy sencillo. Pues yo puedo creer en el notario, sí, pero si yo no tengo la voluntad de generar y de irme a parar ante el notario para que él genere mi instrumento público, pues tampoco me va a servir de nada, ¿verdad? Entonces tiene que ver con una parte no solamente de factos, sino también con una cuestión de actitud, de voluntad, de intelecto también, ¿sí? Bueno. Entonces, digo, actualmente podemos utilizar la palabra fe en distintas combinaciones, ¿no? Yo creo que ustedes han escuchado varias. Un ejemplo muy claro que lo utilizamos mucho en derecho, la parte de la buena fe, ¿no? ¿Cuántas veces no se nos maneja de que no, pues el acto jurídico tiene que ser realizado con buena fe? Si no es con buena fe, pues es un vicio. Y al haber un vicio, pues nos puede provocar diferentes consecuencias jurídicas. Bueno, pues la buena fe se refiere a esta parte de honradez, a que nos comportemos de manera honesta. Por eso su compañera, yo me atrevo a decir que en este caso su compañera Claudia, que nos hablaba del comportarse como, pues tenía que ver con esta parte de buena fe. Si nos vamos a contrario senso, pues tenemos también la parte de la mala fe, ¿no? En el caso de la mala fe, pues es cuando ya tenemos una parte de malicia, cuando ya queremos sacar una ventaja, cuando queremos aprovecharnos, cuando somos alevosos en el acto que estamos llevando a cabo. Y bueno, esos son los más utilizados. Hay otros muchos que no están tan vinculados y que yo no sé por qué se llaman así, que es, digo, interesante. Ejemplo, la fe de ratas. No sé si alguien ha escuchado hablar de la fe de ratas. Decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver fe? O sea, como que ¿dónde hallamos la conexión? Pues la realidad es que no, porque la fe de ratas pues es esta lista de errores que se ponen o que se publican o que se dan en ciertos mecanismos de comunicación, ¿no? Digamos que yo me equivoqué y para no volver a repetir, al final hago un listado de mis errores para que obviamente el lector pues, no se confunda y haga estas rectificaciones, ¿no? Ahora, hace un momento platicábamos, bueno, la fe pública es dada propiamente por los notarios, ¿sí? Y vimos que los notarios son profesionales en derecho. Ahora, tenemos otras definiciones de lo que es este sujeto que nos va a dar la fe pública. Sí las tenemos. Un ejemplo muy claro que nos ofrece un diccionario que es un referente a nivel internacional, pues es el diccionario de la Real Academia Española. Y este diccionario tiene su propia definición de lo que es un notario y de lo que es una fe pública. En el caso de la fe pública nos dice que es la autoridad, o sea, aquí el diccionario lo maneja como que la fe es la autoridad que es legítima y que se les da a diferentes sujetos. Y aquí es bien interesante y bien importante porque volvemos al mismo comentario inicial. Al mismo comentario inicial, no solamente los notarios tienen fe pública, eso es bien importante. Por eso siempre en la materia nosotros no solamente vamos a hablar de fe pública, tenemos que decir fe pública notarial, porque tenemos muchos tipos de sujetos que están también investidos de fe pública. Por eso,
El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la fe pública va a ser una autoridad legítima que se le atribuye a notarios, a escribanos, agentes de cambio, bueno, puede ser cambio y bolsa, que van muy relacionados, a cónsules, a secretarios de juzgados, a tribunales y a otros institutos oficiales. O sea, nos da una panorámica muy abierta. ¿Por qué acá se nos sigue hablando de escribanos? Acá se nos sigue hablando de escribanos porque si bien es cierto es que el origen es histórico, hay lugares distintos en los que no se llaman notarios, tienen otros nombres. Entre algunos de ellos, pues son escribanos. Ahora, en el caso de los agentes de cambio y bolsa, tiene que ver con otra materia completamente distinta, como lo es la parte financiera. Pues también ellos tienen fe pública. ¿En qué? Pues obviamente dentro de su materia, tampoco pueden invadir esferas. En el caso de los cónsules tienen la competencia y tienen la facultad de brindar fe pública, pero obviamente en materia de relaciones exteriores, ¿no? No se van a meter no sé, en una cuestión civil entre particulares porque pues no es su materia, pero también pueden dar fe pública. Los secretarios de juzgados, y nos deja abierta la parte de otros institutos. ¿Qué quiere decir? Que eso ya depende de cada país y ya depende de cada legislación a qué otros sujetos les pueda brindar o que puedan tener la facultad de dar fe pública. En el caso de México, creo que lo platicamos, y si no, pues digo, ¿qué otro sujeto puede ser? Pues un ejemplo, en el caso de los corredores públicos. Los corredores públicos también nos pueden brindar fe pública. La única diferencia es que un corredor público pues es en materia mercantil, ¿no? Si tenemos un asunto civil, pues no nos serviría como tanto, ¿no? Ahora, esta autoridad legítima que se le da a todos estos sujetos, se da precisamente para que estos documentos que pasan por sus manos, estos documentos que autorizan, se consideren como auténticos. Ahora, bien importante, no solamente el documento auténtico, sino también el contenido. Porque ahí tenemos una serie de problemas. Mi documento puede ser el documento bueno, o sea, mi documento puede ser el papel, el mismo papel que se emitió es el mismo papel. Sí, a veces el problema viene en que no hay una alteración al 100% del papel, solamente del contenido. Entonces, se supone que con la fe pública, yo doy por cierto no solamente el papel, o sea, no solamente el instrumento, sino también su contenido. Yo puedo tener la certeza de que todo lo contenido en ese papel es verdadero. Ahora, esto no quiere decir que sean 100% irrefutables, eso también quiero comentarles, porque me lo preguntaban precisamente el sábado. Me decían, bueno, entonces quiere decir que nadie puede contra un instrumento notarial. No, tampoco. Por supuesto que admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero que el instrumento notarial es falso, está alterado o tiene alguna situación, yo puedo exhibir pruebas, ¿sí? Pregunto, ¿qué pruebas? ¿Cómo qué pruebas se podrían ofrecer para contrariar un archivo notarial o un instrumento o un acta o una copia certificada? ¿Cuáles podrían ser? Otro documento. ¿Podrían ser testigos? Testigos, ok. Por ejemplo, si eso podría ser testigos, ¿no? Claro, mandarla a sustraer, claro. Tenemos varias cosas. En el caso de la cuestión de su compañera, otro documento, ¿no? Que en este caso me queda muy relacionado con la parte del documento original, porque recordamos, el original, por eso que el original está en la notaría. De hecho, esos archivos se van para el Archivo General de Notarías, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos nosotros básicamente son copias certificadas. Entonces, si yo tengo la duda de que este documento no es el original o está alterado en su contenido, pues mando a sustraer el archivo original, sería lo ideal. ¿Puede ser con testigos? Sí puede ser con testigos, pero tenemos una dualidad. Una testimonial no va a vencer una documental. Eso es un hecho. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? Si el archivo sí está realmente perdido, un ejemplo, que no se localice, o algo más allá, por ejemplo, pasó en Estados Unidos mucho cuando fue lo de Katrina, que fue este desastre natural, pues tampoco estamos exentos, y las notarías tampoco. Si llegase a pasar un desastre natural donde se perdieran documentos,
pues ahí sí nos sirven los testigos, ¿no? Pero si no, pues ¿qué sería lo más recomendable? Pues lo más recomendable sería la solicitud del archivo original, ¿no? Para que se haga el cotejo. Ahora, si de todos modos se sigue teniendo la duda, recuerden que la prueba reina es la prueba pericial. En este caso podemos tener grafoscopía, podemos tener grafología, podemos tener documentoscopía. Esas serían las pruebas reinas, suponiendo y dependiendo del panorama que tuviéramos. Bueno, entonces, ¿sí admite prueba en contrario? Por supuesto que sí. Obviamente, pues hay que tener mucho cuidado de cuándo sí y cuándo no. Y sobre todo cuándo lo vale, porque también las pruebas periciales no son baratas. Bueno, ahora, no solamente tenemos la parte de una sola definición, al igual que en todos nuestros conceptos tenemos varias definiciones, varios puntos, dependiendo el doctrinario, dependiendo la época y todo lo que a ustedes se les ocurra. Tenemos el primero que es para Cabanelas. Cabanelas nos da una definición de fe pública y él ya no la maneja como una parte, en este caso como lo veíamos como la RAE, ya no lo maneja como autoridad, ya lo maneja como la veracidad, la confianza, la autoridad legítima que se le da a todos los sujetos que ya platicamos, ¿no? Desde la parte de los notarios, secretarios, agentes y otros, ¿no? Porque también nos deja muy abierta la parte de otros funcionarios, otros empleados, etc. ¿Y a qué le dan toda esta veracidad, confianza y autoridad? Pues se lo dan a través de hechos, de actos, de contratos, ya sea que se realicen o se produzcan en su presencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos dice primero actos, hechos y contratos? Creo que contratos está muy claro, pero tenemos también la parte de actos y de hechos. ¿Qué diferencia hay entre un acto? Obviamente nos referimos a la parte jurídica, y un hecho. ¿Por qué se los pregunto? Porque digo, yo creo que lo he comentado con ustedes varias ocasiones. Digo, lo más sencillo es de, a ver, ya tenemos, vamos a leer la definición y pues ya, lo que se les quede bien. No, lo importante es desmenuzar las definiciones y entender a qué se refiere. Por eso se los pregunto. Creo que veracidad y confianza no tenemos problema, ¿verdad? Que tienen estas personas y que se les da. ¿Pero a qué se les da? Porque no solamente me habla de contratos, me habla de actos y me habla de hechos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? O con un ejemplo, si no quieren estructurar la definición. Los actos eran las preguntas, y los hechos eran tanto Ok, muy bien. Su compañera nos comenta que los hechos son con intervención de la naturaleza y en el caso de los actos con intervención del hombre. Efectivamente, y eso sí no me pueden decir que no lo saben porque ya se los di, sí me acuerdo. Efectivamente, esa es la diferenciación entre uno y otro, la parte volitiva, la voluntad. En el hecho jurídico no hay voluntad de la persona, pueden ser por algún acto, por alguna situación fortuita, ¿no? Puede ser la parte de la naturaleza. En los actos jurídicos no, en los actos jurídicos sí hay voluntad de las personas. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente las personas sí quieren celebrar y producir consecuencias jurídicas, ¿no? Que es como una de las partes. Un acto jurídico por excelencia son precisamente los contratos, ¿no? En el caso de una DUC, una declaración unilateral de voluntad, hacer un testamento, pues eso es un acto jurídico, porque el de cuyos quiere, pues obviamente manifestar su voluntad. Ahora, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos que son relevantes para nosotros son aquellos que sin que la persona los busque, suceden y por ende nos van a provocar alguna consecuencia en derecho, ¿sí? Un ejemplo de los más claros de hecho jurídico, pues la muerte. La muerte es algo que pues, no hay intervención de voluntad, salvo que pueda ser, no sé, una muerte intencional, ¿verdad? Un suicidio, por ejemplo. Pero digo, por regla general no. Y decimos, bueno, ¿y por qué la muerte me va a producir consecuencias jurídicas? Pues claro que sí, por supuesto que sí. Porque nos podemos tener alguna situación de derechos laborales, podemos tener alguna situación de un seguro, ¿no? Un seguro de vida, se me ocurre. Podemos tener tal vez hasta una situación de ser deudores, ¿no? Y algo tiene que pasar con esa deuda.
Algo tiene que pasar con ese derecho, algo tiene que pasar con ese dinero. Y por eso de ahí que pues, los abogados están metidos en todo, porque tarde o temprano pues, tiene que haber la intervención, ¿no? De seguir las reglas para poder, ¿qué? Pues cobrar ese seguro, hacer valer ese derecho, no sé, ante un IMSS, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver todas esas consecuencias jurídicas que nos guste o no, pues tenemos que hacer. Es más, hasta una cuestión tan sencilla. Cuando una persona se muere, ¿qué nos entrega? O que sacamos. A veces, ¿no? Siempre hay herencias de por medio. ¿Qué documento nos da cuando una persona se muere? Un acta de defunción. Desde ahí ya es una consecuencia jurídica, ¿no? Porque obviamente pues ya nos elevamos a otro tipo de situación, ¿no? Donde dicen que la persona pues estaba fallecida y por ende pues hay derechos que se pierden, ¿no? Derechos que se obtienen, derechos que se traspasan, que ya todos esos lo saben ustedes. Y bueno, pues al final de cuentas sí nos deja consecuencias jurídicas. Si bien es cierto, no hubo la voluntad de la persona, pero algo provoca en el mundo del derecho, ¿no? Y en eso también están precisamente incluidos los notarios. Si se necesita certeza de alguna cuestión de esas, pues precisamente el notario también va a estar presente. Nos puede dar certeza, veracidad, confianza en esos actos, hechos y contratos. Por supuesto que sí. ¿Sale? Bueno. Ahora, decíamos que se tenían por auténticos y que tienen fuerza probatoria. Pues claro, los documentos notariales por sí solos en automático se sobreentiende que tienen la fuerza probatoria. Que si yo entro a alguna controversia, si yo entro a alguna litis, mi escritura pública va a ser lo primero. Antes de que yo ofrezca cualquier cosa, lo primero que voy a ofrecer es mi escritura, ¿no? O mi instrumento notarial. Ya digo, pues algo que alguien me diga que sea falso, me lo quiera refutar, bueno, eso ya será otra cuestión. Pero en automático ya no se tiene que hacer, digamos que tantas cosas como antes. Bueno. En el caso de Carbanelas nos maneja un principio que es un principio en latín, que es nihil prius fide. Eso se refiere a nada antes que la fe. O sea, su definición va muy enfocada a eso. O sea, que no va a haber nada que importe más, ni nada que sea prioritario, a aquello que ya pasó por la fe del notario. ¿Sí? Digo, hay de gustos, ¿no? ¿Le pasa? Ahora tenemos otro autor, digo, no vamos a ver tantas, no creo que vamos a ver así como 10 definiciones. Hay muchísimas, no vamos a ver muchas, ¿verdad? Que es precisamente la definición del autor de Eduardo Benavides, ¿sí? Él también nos da una definición de fe pública. Y acá nos maneja que es una potestad, ¿sí? Una potestad legítima que se le atribuye por ley a ciertos funcionarios públicos. Y nos vuelven a mencionar todos aquellos que ya nosotros vimos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que los documentos, para que los actos sean considerados como verdaderos, como auténticos, siempre y cuando no se lo pruebe lo contrario. Si se dan cuenta, pues va muy apegada a la anterior, o sea, no hay una gran variabilidad. La variabilidad primaria, pues es que uno me lo maneja como veracidad, confianza, y el otro me lo maneja como una potestad, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias importantes es que casi nos encasilla a los notarios, o si nos menciona ya de facto, que los notarios y los demás son funcionarios públicos. ¿Sí? Bueno, de ahí en fuera, pues creo que radican exactamente en lo mismo. En que en esto que les brinda el Estado y lo que pueden hacer con estos documentos y estos actos, solamente es para mencionarnos que son auténticos y que son verdaderos, que nos sirven como pruebas y no nos demuestran lo contrario. Ahora, esta definición también es un poquito más extensa, digo, no en contenido, pero sí en lo que trae interno, porque nos habla de que si alguien llegase a querer demostrar que lo que dice el instrumento notarial es falso, que no es auténtico, tiene que ser declarado por una resolución judicial firme. Si no, pues en automático no se puede tomar como falso. O sea, un juez me tiene que decir que verdaderamente el documento es falso. Y para que eso suceda, pues ya tuvieron que mediar algunas otras cosas, ¿no? Una prueba documental, una prueba testimonial, una prueba pericial, para que el juez tenga la convicción y nos diga, sí, este instrumento es falso.
De mientras no va a pasar. ¿Sí? Bueno. Son muy similares, nosotros nos vamos a quedar precisamente con la definición de Guillermo Cabanellas para cualquier efecto, dígase examen, dígase pregunta, lo que sea, nos vamos a quedar con eso. No porque la de Benavides esté mal, pero bueno, la anterior es un poquito más completa o más estructurada en los elementos principales. Bueno, ahora, en la parte notarial o en la función notarial, ¿tenemos clasificación o tenemos tipos de fe? Sí. Sí hay una clasificación de fe notarial, ¿sí? Tenemos una fe pública originaria y tenemos una fe pública derivada, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la primera? ¿Cuál va a ser la fe pública originaria? La fe pública originaria es cuando propiamente el acto, el hecho, el contrato que se está celebrando fue percibido por el notario, por sus sentidos. O sea, él lo presenció para que me entiendan, ¿sí? Un ejemplo, se me ocurre, un contrato. Van a celebrar un contrato de compraventa. Las personas iban ante el notario y se sientan y ahí empiezan a hacer sus declaraciones y obviamente el notario empieza su redacción. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? ¿O para qué es importante? Porque diremos, bueno, ¿qué diferencia hay entre que vayan las personas o no vayan? Digo, mientras reúnan los requisitos de ley, no importa. Bueno, tiene sus pros y tiene sus contras, porque resulta que en la fe pública originaria, en estos actos que se celebran ante el notario, la ventaja es que hay todavía más certeza, porque el notario puede percibir ciertas cosas. Entre ellas, la voluntad de los sujetos, ¿no? Saber si realmente el sujeto está por voluntad propia o hay algún mecanismo probablemente hasta de coacción. Puede ver el estado de los contratantes. ¿Qué pasa si llega una persona, vamos a pensar, a hacer un contrato, pero bajo los influjos, llega hasta atrás, ya no nos vamos a ir a drogas, vamos a irnos a un estado etílico. O sea, llega borracho la persona que va a contratar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a dar cuenta el notario? Pues por supuesto que sí, digo, todos podemos detectar, yo me atrevo a decir que una persona que vaya en un estado inconveniente, por el olor, por la situación de su equilibrio, por la forma de hablar, por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente en ese momento el notario sí detecta que hay un problema, que obviamente es un impedimento legal, para que la persona esté en su capacidad de celebrar un contrato. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a decir, perdón, pero no porque la persona viene en un estado inconveniente y pues obviamente no está en su capacidad para poder contratar, entonces no se va a poder celebrar. O sea, él puede presenciar a través de sus sentidos varios impedimentos legales, ¿sí? ¿Puede? Pues por supuesto que sí. Es más, ¿qué pasa si llega una persona, vamos a decir que, no sé, de una edad adulta, pero que lo veamos que tiene algún problema de retraso mental? Ejemplo, una persona con síndrome. ¿Nos damos cuenta? Pues por supuesto que sí. El notario se va a dar cuenta, claro, y va a decir, a ver, no, si no tienes un representante legal, no se va a poder hacer. Y obviamente no que diga yo soy su representante, no, obviamente legalmente que acredite que lo es. Si no, una persona incapaz no tiene la capacidad para contratar. Se puede percatar de muchísimas cosas y pues que el acto todavía sea celebrado de una mejor manera, ¿sí? Esa es la fe pública originaria y para eso sirve. Bueno. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Acá usted? Bueno, yo creo que tampoco. A ver, déjenme ver si tengo... miren, acá tenemos el caso de un ejemplo. Vamos a pensar que ante este sujeto, ante el notario, se va a otorgar una escritura pública. Pues obviamente la persona, en este caso el notario, pues va a dar fe y va a poder dar la misma situación de ver cómo se manifiesta la voluntad, ¿sí? Entre otras cosas que, bueno, pueden aparecer en el protocolo. Más adelante vamos a hablar de cómo se conforma el protocolo notarial, ¿sí? Pero les decía que había dos clasificaciones.
¿sí? Había una parte de una fe pública originaria y una derivada. La derivada es cuando el notario lo único que hace es certificar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente lo que él va a certificar no ha sido pasado por los sentidos del notario como tal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al notario no conoce, es más, no puede conocer a los contratantes, ¿no? O a las personas que están pidiendo el instrumento notarial, igual y no las conoce o no estuvo presente cuando se celebró el acto. Ejemplo de esto, pues las copias certificadas, ¿no? Vamos a pensar que el acto ya se llevó, pues el notario no sabe, ahí lo único que le piden es la copia certificada. ¿Qué quiere decir? Que va a ir a su libro de actas o va a ir a su registro de socios, dependiendo cuál sea el documento que le pidan, y va a sacar ¿qué? La copia certificada y la va a entregar. A él no le consta el acto originario, no le consta, o sea, solamente fue, sacó la copia y la entregó. Ahí sí, definitivamente no tiene, digamos, una responsabilidad tan extensa como en la fe pública original, ¿sí? Otro ejemplo puede ser la parte de la legalización de reproducción, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Ahí él no tiene el propio documento, solamente lo va a reproducir y decir que es legal, nada más. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Tampoco percibió con sus sentidos cuando se celebró el acto. ¿Y lo puede hacer? Pues claro que lo puede hacer, o sea, sí le puede dar fe pública si se percata que verdaderamente reúnen los requisitos de ley, pero nada más, o sea, no le consta gran parte de las cosas, ¿sí? Bueno, ahora, para el día lunes, de una vez les voy adelantando, ahorita les muestro la lectura, ahorita checamos si está la lectura, se les va a quedar un documento, que es un documento de la autora Leoba Castañeda, ¿sí? Esta nos habla precisamente de la naturaleza jurídica de la fe pública. Se los voy a enseñar porque no lo van a hacer todo. Se los busco de una vez. ¿Ya les aparece la lectura a la vista? A los que están en Zoom. ¿Sí o no? No, profesora, todavía no. No, Miss Esmeralda que ya. Ah, bueno, a mí todavía no sé por qué se quedó como en sus carpetas. No. Ah, espérenme. Ahí está, ahora sí ya. Ya, profesora. Es que como que tardan unos segundos en cargar. Bueno, ahí pueden apreciar ustedes la lectura. La lectura se llama Naturaleza Jurídica de la Fe Pública Notarial. En este caso no van a hacerla toda, es una lectura, como se pueden dar cuenta, de 18 páginas. No van a hacer todo. Ustedes van a empezar a partir de acá, que es a partir de la página número 4. Bueno, 4 del documento, del archivo original es la página número 30, ¿sí? A partir de ahí van a empezar ustedes a hacer su lectura. Ahorita les voy a indicar en un ratito de qué es lo que van a hacer. Lo tienen ya cargado, ya no en su semana número 1, ya lo tienen cargado en su semana número 2. Ahorita les voy a poner digamos que la lectura, les voy a adjuntar la lectura. ¿Y qué es lo que van a sacar de ahí? Lo que van a sacar de ahí es un mapa conceptual con los conceptos que ustedes se les hagan, pues, los más importantes, los más relevantes, la información que ustedes consideren necesaria, ¿sí? Ahí para empezar les da definiciones, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista jurídico, etc. También bien importante porque nos empieza a dar los requisitos. ¿Qué requisitos se necesitan para tener la fe pública? Y mejor aún, ¿verdad? Para dar la fe pública, porque es lo que nos interesa.
Ahora, también nos tienen las formas y muy importante, los tipos de fe pública, que es lo que vamos a platicar y lo que vamos a discutir, vamos a decirlo de alguna manera, la siguiente clase. Porque pensamos, hace un rato vimos una clasificación general, ¿no? Una fe pública originaria y una derivada, pero hay muchísimas, ¿sí? Porque ya quedamos que no solamente los notarios dan fe, los jueces dan fe, ¿no? En los registros se dan fe, los cónsules dan fe, vamos a ver hasta algunas más curiosas que probablemente no las hemos escuchado, que es en la materia marítima, en la materia agraria, claramente, ¿no? Hasta en la materia eclesiástica, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo la parte eclesiástica también tiene la parte para darnos fe? Claro, pues hay actos en los cuales participan y solamente ellos nos pueden dar fe. Un ejemplo, así a grandes rasgos, ¿cómo se llaman? Actas de confirmación, ¿no? ¿Son católicos? Yo creo que la mayoría, ¿no? Bueno, pues hay un acto en el cual se genera una confirmación, ¿no? Eso no lo tenemos ante la ley, ¿verdad? No, a la ley no le importa si tenemos no le interesa, si tenemos nuestra primera comunión, tampoco le importa, ¿sí? Pero la parte eclesiástica sí. Tampoco cualquier persona nos puede dar una fe de bautismo, ¿verdad? No, el juez no las puede dar, no. Hay autoridades de la iglesia o autoridades eclesiásticas que nos brindan todo eso y que, bueno, pues tiene la cuestión de validez, porque básicamente es una parte de fe. Nos la entregan claro. Y de hecho, hay actos en los cuales se admitía, y por eso se les daba la parte de ser fe pública, a estos documentos que sacaba la cuestión eclesiástica. Cuando no se tenía la posibilidad de los registros, de los jueces y de todo eso, las autoridades eclesiásticas tenían pues gran parte de esta potestad. Digo, ahorita es un poquito más difícil, pero bueno, ya lo tenemos. Y son las que vamos a ver, ¿sí? Entonces les voy a pedir por favor que de esas 14 páginas puedan ustedes generar su mapa conceptual. En un ratito que terminemos la clase, yo les adjunto la lectura y les voy a adjuntar propiamente la parte o el apartado donde ustedes van a cargar su tarea. El vencimiento, como siempre, pues sería el día lunes a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Les digo que son 14 páginas, pero básicamente son 13, porque creo que en la última ya tienen solamente la parte de, ¿cómo se llama? Nuestra parte de bibliografía. Y bueno, 2 más tienen más o menos de conclusión. Bueno, déjenme regresar al material. Ok, bueno, ya lo de fe pública lo vamos a discutir después. Ahora, vamos a pasar al proceso, vamos a pasar al procedimiento para que estas personas puedan convertirse en notarios y por ende pues nos puedan dar esta fe pública que tanto hemos venido platicando. Es bien importante porque por eso está tan selecta y por eso es tan cerrada la parte de la función notarial, porque la realidad es que el proceso, y ustedes lo van a ver, es un proceso, además de largo y además de complicado en la cuestión de ser un poquito tedioso, no se accede directamente a la función notarial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no es como en algunos otros trabajos o en algunas otras ocupaciones en las cuales pues solamente accedemos a una convocatoria y pues, nos convertimos en lo que sea, no. En este caso, se tienen que convertir las personas primero en aspirantes y posteriormente se convierten en notarios, o sea, pasan por esos filtros. ¿Por qué vemos los requisitos legales? Digo, primero porque es lógico, ¿no? Pues para hablar de un derecho notarial, pues tenemos que ver qué hacen estas personas para llegar ahí. Y por otro lado, porque precisamente la actividad notarial representa para todos ustedes una funcionalidad de algo más que pueden hacer, ¿no? Así como se pueden dedicar a la parte de ser funcionarios públicos, de trabajar en gobierno, de trabajar, es más, hasta como una cuestión política, docencia, litigio y todas esas partes, pues digo, el ser notario también es uno de los campos a los cuales pueden acceder si en algún momento alguno de ustedes lo quisiera realizar. ¿Cuáles son los requisitos legales?
Nosotros vamos a trabajar o nosotros vamos a ver esto, por si a ustedes les gustaría revisarlo con mayor detenimiento, con la ley del notariado del Estado de Puebla, porque pues, obviamente nos encontramos aquí. Y si alguno de ustedes quisiera acceder a ser notario, pues tendría que cumplir con estos requisitos. Ahora, estructura funcional en la parte de la ley del notariado, la ley del notariado se las voy a mostrar, así de nada más. Aquí está. Esta es su ley del notariado. Su ley del notariado es una legislación que tiene 96 páginas, tiene una variabilidad de, digamos que de articulado, donde nos habla de todo, ¿no? De la práctica, de los requisitos, de las remociones, es más, hasta de las sanciones que puede tener un notario bajo su función. Bueno, vamos a ir checando la parte de nuestra legislación notarial, obviamente en distintos temas. No la vamos a visualizar en su totalidad porque, bueno, hay funciones que nos sirven, funciones que tal vez ahorita no nos ayudan tanto. Entonces, nada más para mostrárselas y por si alguno de ustedes pues, la quiere revisar con mayor detenimiento, pues ya saben dónde viene toda esta información. Déjenme regreso a la presentación. En el artículo 3, precisamente de esta legislación, nos hace una definición, para empezar, de qué es una institución notarial, ¿sí? Digo, es bien importante porque precisamente ahí es donde radican los notarios, ¿no? En esta institución notarial. La institución notarial nos la define la ley o esta legislación como una organización, pero bien importante porque no es una organización cualquiera, es una organización jurídica, ¿sí? ¿Que se encarga de qué? Pues se encarga de todo lo que tenga que ver, para empezar, se hace y se vigila o se supervisa por el Estado, ¿sí? Esto es bien importante, no quiere decir que ellos puedan hacer lo que quieren, no. Constantemente sí están supervisadas por la parte del Estado. Y la institución notarial, pues como su nombre lo dice, pues está integrada por notarios, ¿no? Por él. Y bueno, pues esto se da pues, para darle a los actos, para darle a los hechos, a los documentos, todo lo que ya platicamos. Desde la parte de seguridad, certeza, legalidad y hasta eficacia, porque eso también es muy importante, porque podemos reunir ciertos requisitos, o podemos tener un documento verdadero, pero puede ser ineficaz por no reunir los requisitos de ley, ¿sí? Y bueno, pues en este caso, esta institución notarial se va a encargar que sus documentos no solamente sean apegados a la ley, no solamente sean seguros, sean certeros, sino que pues nadie los pueda clasificar de ineficaces. Bueno, muy importante, pues también se encarga de asegurar esta institución notarial que estos documentos tengan fuerza probatoria, que se puedan ejecutar y sobre todo, pues nos van a garantizar y nos van a asegurar que se van a conservar. Que pase lo que pase, pues ellos van a tener resguardados nuestros papeles, nuestros documentos. Bueno. En el artículo 4, pues por obvias razones, si me define la institución notarial, pues esta ley me tendría que definir a la persona que compone esta institución notarial, que en este caso, pues es precisamente el notario, ¿sí? Y nos habla de que el notario público, para empezar, es un profesional de derecho, ¿sí? No puede ser médico, no puede ser contador, no puede ser ingeniero, tiene que ser abogado, ¿sí? Es un profesional del derecho que claramente va a estar, ya lo hemos platicado, investido de fe pública por el Estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el Estado es el que le da esta parte de fe pública. ¿Por qué decimos que le da? Pues porque básicamente es una delegación. ¿Quién hace esta delegación? Esta delegación de fe pública se le da al notario a través del Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, ahora, él va a ejercer funciones, o sea, las funciones que hace el notario público, pues por ende, pues son funciones de orden público, o sea, para todos nosotros, ¿sí? Y claramente, ¿qué va a hacer? No solamente se va a encargar de redactar, por eso les decía que en muchos lugares, como en México, se les quitó la parte de escribanos, porque no solamente escriben, no solamente redactan. Su labor viene desde el punto, desde que recibe, ¿no? Desde que recibe a las personas, desde que recibe los documentos, desde todo,
Y aparte de todo, tiene que interpretar, redactar y darle fe a la voluntad de las personas. Ya lo platicamos el por qué. Porque muchos de ellos no van con todo, pues ya vine a celebrar mi testamento y aquí están mis documentos, y aquí está este, y aquí está, no lo saben, ¿no? Entonces el notario también tiene que darle esta forma para que sí se pueda equiparar a lo que la ley le exige, ¿sí? Además, pues tiene que darle autenticidad, darle certeza a todos los hechos, a todos los actos que son pasados ante, obviamente específicamente, pues ante su fe, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo le brinda? ¿Cómo yo sé que un instrumento el notario ya le dio su fe? ¿No? Porque digo, me puede decir misa, pero yo cómo sé, cómo me consta que el notario ya le dio fe. Bueno, pues a mí me va a constar en el momento en el que me genere y me entregue sus instrumentos públicos, ¿sí? Instrumentos públicos que claramente vengan de su autoría, o sea, vengan de él. ¿Por qué decimos de su autoría? Si alguien ha revisado o ha tenido esa parte, vamos a ver, digo, no nos tenemos en presencial todos, y en cámara va a estar como muy difícil que se puedan apreciar varias cosas, pero bueno, vamos a ver si más adelante traemos algunos, digo, sobre todo por protección de datos es un poquito delicado, pero déjenme checar a ver si podemos traer algunos instrumentos públicos para que los podamos ver, para que podamos visualizar más o menos el contenido. Y en el caso precisamente de los instrumentos públicos, cualquiera que haya pasado ante la fe de un notario tiene no solamente la parte de su nombre, que radica que obviamente lo hizo, sino tiene también su sello, un sello que nos indica que es de su autoría. El sello no solamente tiene el logotipo del escudo nacional, sino que tiene el nombre del notario, tiene el número de notaría, tiene la descripción, o sea, tiene varias cosas el sello. Y ya con eso en automático sabemos que verdaderamente si lo selló el notario es porque él lo hizo y porque en automático me está brindando la fe pública en ese instrumento o en ese documento, ¿sí? Bueno. No le van a dar lectura, los vamos a ver acá porque ustedes ya llevan trabajo para casa, entonces esto los vamos a platicar precisamente en la siguiente clase para complementar lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos ustedes los van a empezar a encontrar a partir del artículo 31 de la legislación, y ahí precisamente van a ver que lo primero que tiene que hacer la persona, que pues obviamente es un aspirante, es precisamente hacer una solicitud, ¿sí? O sea, va a ser una solicitud. Esta solicitud la va a enviar al Consejo de Notarios. Igual más adelante vamos a ver quiénes son, ¿no? ¿Qué es esta organización? Esta solicitud que se manda al Consejo de Notarios debe de venir con firma autógrafa, ¿sí? Y debe de venir adjuntado su currículum, obviamente para ver la trayectoria y para ver ciertas cosas del aspirante, o más bien el que pretende ser aspirante, porque todavía aquí no aspira a ser notario, aquí aspira a ser aspirante, ¿no? Esa sería como la palabra correcta, aunque se escuche un poquito redundante. Ahora, en este caso que se refiere a la parte de la firma autógrafa, ¿qué es una firma autógrafa? Digo, ya, pregunta de palitos 1. Es como el kinder 1 del derecho. A ver, cuéntenme lo que voy buscando aquí. ¿Qué documento? Es cuando está firmada, pero de puño y letra, efectivamente. Tiene que estar con el puño y letra de la persona. Ahora, les pregunto, ya que su compañera ya nos especificó qué es. Esta firma podría pasar, o yo podría enviar mi solicitud. ¿Esta firma pasaría como firma autógrafa, sí o no? ¿Y por qué, verdad? Sí pasaría, o sea, yo hago mi solicitud y ya se la mando al consejo y demás, al consejo de notarios, pero así le coloco mi firma. Digo, sí está claro, ¿no? Digo, a ustedes les cuesta un poquito más de trabajo, pero en el caso de los de Zoom, digo, sí está claro que está copiada, ¿no? Está copiada. No creo que pase. ¿Por qué no? ¿De quién habla?
Porque bueno, para empezar, tiene una como ligera alteración. Si se da cuenta, pues el blanco pues, es muy blanco y este se ve como un poquito más opaco. Entonces no está digitalizada como tal, como dice, está pegada. O sea, es fácil como sacarla de otro documento y nomás pegarla y ya. Tendría que ser como digitalizada o escaneada. La única firma que tenemos nosotros actualmente para poder generar esto sería solamente, no más allá de una firma digitalizada, solamente que tengamos una firma, ¿no? En el caso de la parte fiscal, esa nos podría servir. Ahora, las firmas autógrafas verdaderamente vienen de puño y letra. No hay una restricción propia que nos diga que no, o sea, no hay una restricción propia. Pero para evitar pues alguna situación presunciosa de que nos digan, no, pues que la tienes que firmar con puño y letra, digo, pues lo ideal creo que no nos cuesta nada hacerlo, ¿no? No hay algo que nos refute, por lo menos en la ley del notariado no hay una que nos diga que no se puede materializar de esta manera, porque si a mí me preguntan, yo digo, ajá, pues que les valga, así es mi firma, ¿no? Digo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se puede? Claro que se puede. Digo, nada más que nos jugamos a que pueda haber una situación, ya si nos queremos poner pesados y decimos no hay ley que me diga que no se puede hacer así, por lo menos en la ley del notariado no, bueno, ya sería otro asunto. Recomendación, pues no le hagamos tanto al cuento. Ahora, depende, también es práctica, es una práctica, digo, no nos vamos a meter en una cuestión moralista, pero esto se ve muchísimo, sobre todo en la manipulación de firmas. Y en el ejercicio profesional se ve bastante. El cliente no puede llegar, o el cliente vive lejos, o el cliente tiene trabajo, y no, pues no se preocupe, yo le hago su firma para tal documento, ¿no? Es delicado hasta cierto punto porque también como profesionales, bueno, más bien como profesionistas, porque no nos garantiza la cuestión de ser profesionales, muchas de las veces podemos tener alguna problemática legal. Porque imagínense, ahorita el cliente me puede decir que está de acuerdo, pero imagínense que llegase algún momento en el que dijera, esa no es mi firma, yo no la hice, fue el abogado. Pero es que usted me dijo que no podía llegar porque tenía mucho trabajo, nada, pues con la pena, ¿no? Y obviamente si se somete a un peritaje, por supuesto que va a salir. Yo conozco muchas personas, conozco muchos colegas que son buenísimos, son buenazos haciendo firmas, o sea, son increíbles haciendo firmas. ¿Se debe? Pues técnicamente no se debe. No es recomendable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de no querer responsabilidades profesionales, porque por más que digan que conocen a sus clientes, digo, híjole, es de mucha desconfianza, por lo menos yo lo veo de esa manera. Muchas de las veces se hace como forma de práctica, para hacer más práctico el trabajo, para evitarnos gastar tiempo, para evitarnos gastar dinero, para hacer más práctica la vida para nosotros y para los clientes, ¿no? Pero no es tan recomendable. Yo en lo personal no se lo recomiendo tanto. He sabido por lo menos de dos problemáticas precisamente con respecto a eso, ¿no? Que a la mera hora el cliente se raja o termina en problemas con su abogado y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Digo, también depende. Hay negocios que lo valen, ¿no? O sea, hay negocios que dice, si el cliente o tú como abogado quieres someter a peritaje legal, dices, el negocio me conviene, ¿no? Porque es un negocio donde hay de por medio económicamente mucho. Me conviene mandar a hacer la prueba. Si es un negocio chiquito, no conviene. O sea, hasta la propia persona, el cliente no te va a mandar a hacer la prueba porque le va a salir mucho más caro, ¿no? Que todo lo demás. Depende. Eso ya viene a ponderación suya. Pero recomendación, mejor no se metan en problemas, ¿no? Porque, digo, a la larga es contraproducente. Bueno, entonces, nos piden que, o lo primero que tienen que hacer es hacer su solicitud al Consejo de Notarios, tiene que ir esa solicitud firmada, recordemos, firma autógrafa y tienen que adjuntar su currículum. La ley del notariado no nos pide un formato, o sea, la realidad es que esto ya tiene que ver más con una cuestión de gusto y una cuestión metodológica, no nos pide un formato de que tu currículum tiene que venir así, tiene que venir acá, la realidad es que no. Pero bueno, pues eso ya depende de ustedes. Otro requisito que sí nos pide la legislación para poder aspirar a ser aspirante es precisamente la edad. La edad es que sí nos pide una edad mayor a 25 años. Y ahorita más adelante digo, vamos a ver por qué la lógica mental. Porque se supone, o por lo menos, no sé, a su servidora le tocaron 5 años de licenciatura, ¿sí? Era como un estándar. Entonces, generalmente, digo, salvo algunos que vengan desfasados por su fecha de nacimiento, pues generalmente ingresamos a la universidad a los 18, ¿no?
Entonces, más 5 años de una licenciatura, pues técnicamente son 23. Más 2 años de práctica que nos piden, ahorita vamos a ver ese requisito, pues se hacen 25, ¿no? Ahorita, bueno, ya sabemos que hay muchas instituciones que pues ya nos entregan licenciatura en menos años, ¿no? Digo, bueno, aún así sea en menos años, si yo ya sea abogado a mis 20, no sé, a mis 21 o 22, pues aún así, si yo quisiera aspirar, pues tendría que esperarme todavía más tiempo, claro. Ahora, el siguiente requisito es un requisito un poquito subjetivo, porque es un poquito, y ustedes no me van a dejar mentir, y lo vamos a discutir tal vez no ahorita, sino en la siguiente clase. Nos habla precisamente de que el aspirante debe de tener buena conducta, ¿no? De que debe de tener o de gozar de buena reputación, bueno, no de buena, sino de una reputación intachable, ¿sí? Y obviamente tener una honorabilidad profesional, ¿sí? Creo que la honorabilidad profesional ahí sí creo que no hay duda, o sea, no hay tanta pugna o no hay tanta discusión, porque es lógico, ¿no? Pues imagínense, entre abogados muchas de las veces nos conocemos, entonces sabemos, y más en los aspirantes a notarios. ¿Por qué? Porque los notarios son un cargo vitalicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir vitalicio? Que pues hasta que se mueran dejan la vacante, ¿no? Y muchas de las veces, pues obviamente se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues el rubro es mucho más chiquito, entonces sí se conoce, ¿sí? Bueno. Entonces, honorabilidad profesional, pues digo, que no te anden acusando ahí de que el abogado me robó, de que el abogado no hizo su trabajo, de que el abogado me defraudó, de que nada, ¿no? Obviamente una honorabilidad profesional de que pues, has hecho tu trabajo bien como abogado, ¿no? Y eso técnicamente garantiza que harás un buen trabajo como aspirante y bueno, si llegas a notario, pues qué mejor. Pero esta parte de la buena conducta y la reputación intachable, creo que ahí nos deja un poquito vago, porque ¿a qué le podemos llamar una reputación intachable, no? O una, bueno, buena conducta, ¿no? O sea, como que ahí podríamos tener un poquito de problema en cuanto a la parte de qué significa o qué es para nosotros tener buena conducta, igual lo que para mí es, probablemente para otros no, entonces ahí sí es como un poquito de rango discrecional de lo que valore el Consejo de Notarios, ¿no? Y la reputación, pues ni se diga, ¿no? La reputación, digo, nos referimos más a una reputación, yo en lo personal digo que más a una reputación profesional, ¿no? Creo que es lo que más importa. Bueno. El último que tenemos, bueno, no el último, sino el último de la clase del día de hoy, que nada más lo vamos a decir y lo vamos a platicar en la siguiente, nos dice que la persona no debe tener una adicción al alcohol. Aquel que pretenda aspirar no debe tener una adicción al alcohol, ¿sí? Obvio, ¿no? Se refiere a una parte ya adictiva, complicada, grave, ¿no? Ya manejándolo hasta como una enfermedad. Porque digo, no vamos a hablar de que el aspirante se quiera tomar sus tragos ocasionales, ¿verdad? Digo, ya será muy su gusto personal y muy su elección. En la siguiente clase vamos a platicar el por qué sería importante que, o por qué el consejo es muy restrictivo en cuanto a la parte de no alcohol, de no drogas obviamente, y es más, hasta la parte de no juegos de azar. Vamos a ver la relación que hay entre su futura función y obviamente, pues, digamos que los modismos que ya trae, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar hasta acá y lo vamos a retomar la siguiente clase. Entonces ya nada más comentarles, ahorita les adjunto, su lectura y el espacio. Decirles, en la plataforma viene otra tarea, esa no la hagan todavía, porque esa la van a hacer yo creo que de lunes para miércoles, hasta les muestro. ¿Qué es esta? ¿Sí? La de funciones, autoridad o funcionario, esa no me la hagan, por favor. ¿Sí? Ya esa yo les doy indicaciones hasta el día lunes. Ya nada más ahorita les cargo lo que sí van a revisar. ¿Hasta que tienen alguna duda o pregunta? Ay, pero estoy leyendo mucho. Ok, sí, Mariolino, no te preocupes, desconozco que las cargan, no sé si el mismo o al otro día, entonces pues ahí la puedes constatar, ya si no, pues ya, ya me avisas si tienes alguna duda o algo y sin ningún problema. Bueno, si no tienen dudas allá en Zoom, acá sus compañeras tienen alguna duda o pregunta, bueno, si no, pues ya los dejo retirarse y en un ratito nos volvemos a conectar, ¿sí? Cuídense mucho y ahorita nos escuchamos. No hay de qué. Sí, está bien, Miss, gracias. A ustedes. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Sí.